poderes de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. ¡Ah! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy Hola, ¿qué tal, queridos amos y amas del multiverso? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo me presento si no me conocen, y los que ya me conozcan ya saben que yo soy Rix y este es nuestro canal Rix y los amos del multiverso. Una pequeña disculpa, amigos, la semana pasada les prometí que iba a haber 2 videos, ya no me dio tiempo de hacer el segundo porque no pude ver ningún estreno de nada, y tengo planeado abrir una sección nueva del canal que yo creo que ahora sí la inauguramos esta semana, esperemos, porque esta semana sí hubo estrenos. Hubo estreno el viernes, espero que este video ustedes lo estén viendo el domingo 11 o el lunes 12 de diciembre. Ayer, para mí, el viernes 9 de diciembre, se estrenó una de las películas que yo más esperaba de todo el año, y sin duda el estreno de Netflix que más esperaba de todo el año, y estoy hablando de Pinocho de Guillermo del Toro. Así que hoy vamos a estar platicando de esta genialidad de película en toda la extensión de la palabra, que no tiene ninguna falla, no tiene ninguna queja, o sea, impresionante esta película que sin duda no se pueden perder. Guillermo del Toro, que es de mis cineastas favoritos, y a Guillermo del Toro no solamente es cineasta, él ha dominado muchas formas de storytelling, muchas formas de narrativa. Él tiene libros, tiene videojuegos, tiene películas, o sea, casi a él solo le falta cómic o novela gráfica, pero en casi todas las formas de contar historias del Toro ha incursionado a lo largo de su carrera. Y él es gran fanático de la animación. De hecho, lo primero que él grabó cuando era niño con un Super 8 eran animaciones stop motion con sus figuras, con sus juguetes, con algunos objetos de su casa sencillos. Dice que tiene una de sus primeras películas, cortometrajes que hizo, fue sobre una papa, literalmente una papa que sacó del refrigerador, una patata, que quería dominar el mundo, y fue una animación stop motion que él hizo a los 5 o 6 años, o sea, y él siempre ha dicho que es gran fanático de la animación, ya había incursionado en la animación. Él tiene una de las mejores series de Netflix que es por mano de DreamWorks, es una coproducción con DreamWorks, que si bien va enfocada a un público infantil, lo puede disfrutar un público adulto sin ningún problema, porque es una serie conmovedora, con una gran enseñanza, con personajes entrañables, con un elenco de primera, y es Trollhunters, una animación en 3D que les recomiendo ampliamente. Los spin-offs que hubo no son tan buenos, pero el primero, Trollhunters, es maravilloso. De hecho, lo transmiten en Disney XD por si quieren verlo, por si tienen curiosidad, y está en Netflix. Todas las 3 temporadas son maravillosas. Pero también, antes de hacer Trollhunters para Netflix, trabajó en varias películas que seguro conocen. Él fue productor, si no me equivoco, en El Libro de la Vida, en El Gato con Botas, también de DreamWorks, y en El Origen de los Guardianes. De hecho, hay un personaje de la película de Pinocho que físicamente, visualmente, se parece mucho al Santa Claus de esa película, que si no me equivoco la voz es de Alec Baldwin, que es como un Santa Claus rudo, no es el típico Santa Claus bonachón. Entonces se nota en todas sus películas animadas que ha hecho, en las que ha trabajado, en la serie de Trollhunters, y en esta película sin duda se nota el sello de Guillermo del Toro, no solo en la cuestión física, en la cuestión visual, sino en la narrativa. Primero hablemos de la historia. Sí es el cuento de Pinocho, el cuento que todos conocemos, pero es diferente, o sea, no es la misma, no van a ver una versión de Disney, no es como la película de Disney. Sí hay muchas similitudes, obviamente, por lo menos en los primeros minutos de la película, pero eso me gustó mucho, que como que juegan un poquito contigo y piensas que van a ir por el mismo camino que fue Disney, que de hecho este mismo año, hace unos meses, tuvimos la porquería de adaptación live action de Robert Zemeckis que salió en Disney Plus, del clásico de Disney de Pinocho. Y pues tenía fresca la historia, tenía yo fresca la versión del 40 y tantos en 2D de Pinocho de Disney, tenía fresca la versión de este año de Robert Zemeckis con Tom Hanks, cuando vi esta de Guillermo del Toro ayer, hace unas horas de hecho.
Entonces yo pensé que iba a ir por el mismo camino que Disney y no. Para empezar la ambientación, que ya lo había dicho Del Toro. La ambientación, este mundo de Pinocho ocurre en los años 40, los años 30, años 40 en Italia, en los tiempos de Mussolini. Y de hecho aparece el personaje de Benito Mussolini parodiado a manera de burla, porque es tan odiado como Franco y tan odiado como Hitler. Aparece en esta película en una escena como un personaje del que hacen burla. Literalmente Pinocho se burla de él y lo insulta con una de sus canciones. Entonces está muy interesante eso, la historia de la guerra, del periodo de Segunda Guerra Mundial y del conflicto que había en Italia en aquella época es importante para la historia. No es un elemento que está ahí de fondo, no es así no es como en Narnia, por ejemplo. En la película de Narnia, en la primera, bueno, en la de León, la Bruja y el Ropero, que está basada en el segundo libro de la saga, ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, pero realmente no es tan importante. Sí es el elemento que los lleva a la casa donde está el armario, el ropero de este señor, del profesor. Pero vaya, o sea, la historia los pudo haber llevado a esa casa por cualquier otra cosa. Realmente el hecho de que sea la Segunda Guerra Mundial es un elemento de fondo, es un elemento de la escenografía, no es importante. Aquí sí es importante el hecho de la guerra, ¿no? Está muy interesante, que además visualmente recuerda mucho a otra película o dos películas. La verdad es que el Espinazo del Diablo no recuerdo en qué época histórica está planteada, porque tiene mucho que no la veo, pero el Laberinto del Fauno, si ya la han visto, saben que el Laberinto del Fauno se desarrolla en el mismo periodo histórico, entre los años 30 y 40, durante la Segunda Guerra Mundial, con Franco en España. Esta vez vemos la historia contada, digamos, en otro punto geográfico, pero en el mismo periodo temporal, en Italia, en esta ocasión. Entonces es importante eso, es importante que ocurre durante una época de guerra, una época fascista. De hecho hay un personaje que es como un coronel, ahí tiene un nombre, no recuerdo cómo lo llaman, pero es como el representante de Mussolini en el pueblo de Gepetto, y su hijo, Candlewick, de ese sí me acuerdo que Candlewick significa como pabilo de vela. Es también Candlewick también es un personaje importante en la historia. Estos fascistas, que el Pinocho de esta historia yo lo vi desde la referencia que hacen cuando Gepetto lo está armando. Es una referencia a la película de Frankenstein, de este Frankenstein, de hecho, de la versión que todos ubican visualmente. A lo mejor no has visto la película, pero de que lo ubicas, porque es la representación visual más significativa de Frankenstein, que después de que esta es una película de 1930 y tantos, dirigida por James Whale, interpretado por Boris Karloff. Esta es la película favorita de Guillermo del Toro, y es el personaje de Frankenstein, es el personaje favorito de Guillermo del Toro desde que es un niño. Este ser que no encaja en el mundo, que él siempre dice que cuando era adolescente y descubrió el libro de Frankenstein y posteriormente la película de James Whale, que no hay tanta conexión, pero sí es en la misma esencia, por así decirlo, él como adolescente se identificó y dijo: Frankenstein no encaja en el mundo, yo tampoco. Por eso él dice que mucha gente descubre a Jesucristo, él descubrió a Frankenstein. Y este Pinocho es un Frankenstein, no es como el Pinocho de Disney. El Pinocho de Disney sí es un personaje infantil, es un personaje inocente, pero vaya, en la versión de Disney podría ser un niño normal descubriendo el mundo y la historia sigue siendo la misma. Pero en este caso sí influye mucho el hecho de que el Pinocho es un ser artificial, porque además no es la versión, no es el espíritu del niño muerto, del hijo muerto de Gepetto en la marioneta. No, es un ser completamente diferente, y eso es algo que se toca en esta historia, y eso me encantó. Gepetto, los personajes en general, pero los que conocemos, porque la mayoría son personajes que no están en la versión de Disney. La mayoría de los personajes que vemos en esta película no están en la versión de Disney, entonces no tenemos con quién compararlo. Pero el Gepetto de esta película lo podemos comparar con el Gepetto de Disney, tanto con el que vimos en 1940 y tantos, como con el que interpretó Tom Hanks hace poquito en la película live action de Disney Plus. Y a diferencia de los Gepettos de Disney, el Gepetto de Del Toro, interpretado por David Bradley, que ustedes ubicarán seguramente por ser el señor Filch en la saga de Harry Potter, que es un gran actor que ha salido en muchas otras historias con más protagonismo, él es la voz de Gepetto, que por cierto les recomiendo que vean la película en inglés primero, en su idioma original. Es un personaje con dimensiones. De hecho, diría yo que el protagonista de esta película no es Pinocho, sino Gepetto. Y a diferencia del Gepetto de Disney, que acepta muy fácil y muy rápido el hecho de que la marioneta adquirió vida durante la noche, y que es como, si se espanta y dice: ah, no mames, está hablando este güey, pero de repente a los 2 segundos ya está bailando y dice: ay, si eres mi hijo y no sé qué, y es un personaje aburrido realmente,
unidimensional. Geppetto es un viejito amable, nada más, es todo, en la versión de Disney. Aquí no, aquí tenemos un Geppetto que en verdad se ve el cambio físico, se ve el pasar de los años en él y se ve el cambio emocional. La historia empieza con una historia que no conocíamos en la versión de Disney, que medio se deja ver en unos segundos en la versión live action, pero en la versión animada nunca se dice nada. Muchos teorizaron durante años que Geppetto armó a Pinocho en la versión de Disney porque tenía un hijo que murió. Muchos habían hipotetizado eso, aunque nunca se muestra nada en la película. En la versión de Tom Hanks sí vemos que está la foto del niño, pero nunca dice nada de la muerte del hijo de Geppetto. Aquí sí, aquí en eso empieza la película. Empezamos viendo la historia de Geppetto con su hijo Carlo y cómo son súper unidos. Me recordó mucho a la secuencia inicial de Up. Vemos en pocos minutos la relación entre estos dos, que aparte Carlo era un muy buen niño, un niño obediente, un niño lindo, a diferencia de Pinocho, que Pinocho es muy rebelde. No es malo, no es un mal niño, pero es un niño curioso, un niño rebelde, y de eso trata la película. Eso está genial. De hecho, ahí está la frase, el mensaje de la película lo dice al inicio, al final del primer acto, cuando Pinocho vuelve a la vida, lo dice el personaje de Sebastián Grillo. Aquí no es Pepe Grillo, es Sebastián Grillo. Dice que es una historia sobre hijos imperfectos y padres imperfectos, y eso es genial, porque al principio de la película sí vemos que Geppetto es el padre perfecto, amoroso, cariñoso. De hecho, los demás pobladores lo dicen. Es el papá perfecto y es el ciudadano italiano modelo. Literal lo dicen así los personajes. Y el niño es el hijo perfecto, Carlo. Pero cuando Carlo muere, que aparte muere por la guerra, por un accidente, que dicen que soltaron la bomba, uno de los aviones suelta la bomba sin querer y cae en la iglesia donde está el niño, aparte en la iglesia. Hay un mensaje bien interesante ahí como de la religión. De que no es una película religiosa. Del Toro nunca va a hablar en contra de la religión, a diferencia de mí en mis libros. Pero este mensaje de que lo último que ve Carlo es al Jesucristo que está tallando Geppetto en la iglesia, es un mensaje bien fuerte, ¿no? De la religión. Él dice, la gente le tiene miedo a lo que no conoce. La religión es cómoda porque no se tiene que cuestionar y porque la gente la conoce, lleva practicando el catolicismo más de 2000 años. Entonces es algo cómodo para la gente. No se cuestiona nada y los miedos, las inseguridades que el ser humano puede llegar a tener se resguardan en la religión y ya. Y es un mensaje bien interesante, ¿no? Pero bueno, el punto es que muere el niño y vemos a Geppetto destrozado. Vemos al principio de la película, lo vemos brillante la imagen. De hecho, hay una toma muy padre. Vemos este foreshadowing, esta amenaza de que algo va a pasar cuando están en la iglesia platicando Carlo y Geppetto, y de repente escuchan que se sacude la tierra y Carlo pregunta en su inocencia, ¿son aviones? Y Geppetto nada más voltea hacia arriba y le dice, vámonos, recoge todo y vámonos. Pero Geppetto, como muy a la vida es bella, como queriendo distraer al niño, así de, sí, vamos a la casa y vamos a tomar chocolate caliente y no sé qué. Y vemos como la paleta de colores es súper brillante, súper colorida durante los primeros minutos cuando están en la iglesia. Y literalmente en cuanto atraviesan el umbral para salir de la iglesia, la paleta de colores se vuelve fría, se vuelve pálida, se vuelve grisácea, con colores muy, muy tristes, muy oscuros. Y el niño... Ya la paleta de colores cambia a partir de ahí. Y el niño dice, mi piña. Que la piña es muy importante. El elemento de la piña es importante. Dice, mi piña. Se regresa corriendo a la iglesia. Y es cuando cae la bomba y el niño está en la iglesia y muere. Este niño Carlo. Y luego vemos a Geppetto. Ya no es el mismo personaje con los ojos brillantes. Hay un brillo en los ojos de la marioneta. En el brillo en la piel, en el cabello. O sea, se ve una película infantil. Esos primeros minutos, esa secuencia inicial. Y de repente cuando ya está deprimido, para empezar vemos que está más calvo. O sea, cuidaron mucho ese tipo de detalles que dices, no mames, qué chingón. O sea, una película stop motion, aunque esté genial, aunque sea una genialidad como El extraño mundo de Jack, como Coraline, como Paranorman, que es de mis películas favoritas de stop motion, realmente son caricaturas, son personajes que se visten igual todo el tiempo, que no hay detalles, tienen el mismo corte de cabello todo el tiempo, todo lo mismo, porque hacer stop motion es muy complicado. Aquí cuidan detalles como eso. El Geppetto del inicio tiene más cabello que el Geppetto de después. Y después de que muere Carlo, pierde brillo literalmente en los ojos de la marioneta. Son en el mismo tono de azul, pero menos brillosos. Se ve ojeroso porque aparte Geppetto se hace alcohólico. Eso está genial. No es como en las películas de Disney, después de que un personaje tiene una pérdida, sí se deprimen, están tristes y ya. No, aquí Geppetto se hace alcohólico. Y ya después de que en la primera secuencia con Carlo lo ven y lo describen literalmente como el ciudadano italiano perfecto, después lo tachan de borracho y de loco y demás y empiezan a señalarlo. Eso me encantó. Como siempre tiene Del Toro este mensaje en contra de la sociedad
que acusa, la sociedad que tiene miedo y que rechaza todo lo que es diferente. De nuevo está ese mensaje que está en todas sus películas. Y de hecho, hay referencias a muchas de sus películas. El Pepe Grillo tiene un diseño muy similar a las criaturas de Mimic, a estos insectos. De hecho, también al escarabajo de Cronos, recuerda un poquito. Tiene referencias al Espinazo del Diablo, al laberinto del fauno, en cuestión, les digo, como de la ambientación, porque es en la misma periodo histórico. Se ve muy parecido, a pesar de que es stop motion, a pesar de que son marionetas. Sí ves ahí el laberinto del fauno, ves el Espinazo del Diablo, en el vestuario, en los muebles, en las casas, en las calles, lo ves ahí, ves que es del mismo director, de la misma mente. Pero también yo vi mucho de la relación entre Hellboy y el profesor Broom en la segunda película, porque en la primera película los vemos con esta relación adolescente-papá, ¿no? Que están en conflicto hasta que matan al profesor Broom. Hellboy es cuando empieza a deprimirse porque sí lo quería, pero pues está en conflicto porque Hellboy es un demonio, pero actúa como adolescente porque es un adolescente mentalmente, ¿no? En la primera película. Pero en la segunda película vemos una secuencia muy bonita de Hellboy de niño, como de 10 años, en Navidad, y el papá le cuenta una historia, un cuento. Tiene tal cual la misma esencia de esa secuencia inicial de Hellboy 2. La vemos aquí en la secuencia inicial entre Geppetto y Carlo. Me encantó, es la misma relación. Y de hecho les recomiendo que vean el documental de Detrás de Cámaras, que también subió Netflix. Y Del Toro dice: en todas mis películas, cuando hay una relación papá-hijo, es mi relación con mi papá. Se ve que el corazón de Del Toro está en todas las relaciones papá-hijo que hay en sus películas. En Pacific Rim, en Hellboy 2, en Hellboy 1 y en Pinocho más que ninguna otra. Vemos este corazón que hay. Primero, porque aparte son diferentes las relaciones, eso está genial, que la relación que tiene Geppetto con Carlo es una y la que tiene con Pinocho es otra completamente diferente. Carlo es el niño obediente, el niño perfecto, el niño inocente. Pinocho es el niño rebelde, el niño que cuestiona, el niño desobediente, el alma, el espíritu libre. Y por eso es tan importante la presencia de los fascistas en la película, porque el personaje que es como el fascista, como el representante de Mussolini, el papá de Candlewick en el pueblo, dice: es un pensador libre y por eso es peligroso, a pesar de que es una marioneta, no es un ser humano. Curiosamente, Pinocho es la marioneta en la película, pero es el único que no es una marioneta. Las marionetas son todos los demás, por el contexto histórico en el que están viviendo, y todos son marionetas de algo, todos están atados a algo. Geppetto está atado a la depresión y a la pérdida de Carlo. Pepe Grillo, bueno, que aquí es Sebastián Grillo, está genial porque aquí no es el típico personaje de Disney, no es la conciencia perfecta. Aquí Sebastián Grillo empieza siendo un güey bastante, incluso un poco odioso, muy egoísta, que él ve a Geppetto llorando en el pino, con el que después va a armar a Pinocho, lo ve llorando, lo ve borracho y sí dice: ah, pobrecito. Pero después se mete a su casa, que es el pino, se vuelve a meter al pino y dice: ¿en qué estábamos? Ah, sí, y sigue escribiendo sobre su propia vida. Es un tipo ególatra, es un artista, es un escritor ególatra que no le importa el mundo. Sebastián Grillo, le importa él y quiere hablar de él. Este fascista pues es una marioneta del sistema político que había en Italia en esa época. El villano, Volpe, que es el villano principal de la película, también me encantó, interpretado por Christoph Waltz, que ahorita vamos a hablar del casting. Es una marioneta de su codicia. Entonces todos son marionetas de algo, excepto Pinocho. Irónicamente, eso me encantó. Aquí les digo que sí hay una... Extrañé, no les voy a mentir, sí extrañé las canciones de Pinocho. De Pinocho hay 2 canciones de la versión de Disney que me fascinan, que son I've Got No Strings On Me, o Sin hilos yo me sé mover, se llama en español, y la canción que canta el honrado Juan, la de Artista es lo que soy, creo que se llama la canción. Las demás no me gustan mucho. La canción de la estrella azul es la canción más icónica de Disney, a tal grado que cuando empieza una película de Disney, la tonada que suena es esa. Esa no me gusta mucho, pero vaya, sí extrañé, no los puedo decir, crecí con esa película y es muy importante en cuestión emocional. La primera versión de Pinocho de Disney para mí es muy importante. Extrañé las canciones. Esta película es un musical, de hecho tiene más canciones que la versión de Disney. A mí en lo personal no me gustaron, no porque estén mal hechas, simplemente es un género que no me gusta. Esta música que usaron, y es completamente subjetivo, es una obra de arte, porque aparte en el documental muestran el músico, aquí les voy a decir, les voy a dejar su foto y su nombre, el encargado de las canciones de la película, utilizó, es tan clavado y fue tan detallista, igual que Del Toro, igual que su equipo, que la música de esta película únicamente está interpretada por instrumentos de madera.
únicamente no hay trompetas, no hay tromboes, no hay tambores, no hay percusiones, son puras flautas, violines, muy bonito. Le da un toque rústico que entra muy bien tanto con el contexto histórico como con Pinocho en general, ¿no? Que la madera es vital para esta historia. Está increíble, pero a mí no me gustó tantísimo. O sea, yo prefiero las versiones de Disney que son más alegres, más bonitas, pero esta está también muy bonita la música. Saben que a mí no me gustan los musicales, entonces sí me pierdo un poquito en las escenas donde hay algún número musical, pero están geniales y la animación y la música juntas o sea, es magia pura lo que lograron en esta película. Pero vaya, tenemos, después de la muerte de Carlo, llega, que aquí no es un hada azul, es un espíritu del bosque, que además hay una referencia también de nuevo a otro personaje diseñado por Del Toro, el ángel de la muerte, en la segunda película de Hellboy, que es muy, muy icónico, cuando abre las alas y tiene ojos en las alas. Aquí también el espíritu del bosque y su hermana, la muerte, también tienen alas con ojos, y eso me encantó. Y aquí es este espíritu del bosque, que es como la diosa de la vida, aunque no la llaman así, pero es un espíritu del bosque, la que le da vida a Pinocho y que le promete un deseo a Sebastián Grillo, ¿no? Entonces vuelve a la vida. Geppetto, a diferencia de la versión de Disney, que en cuestión de segundos acepta que la marioneta está viva y empieza a bailar con él, aquí Geppetto rechaza a Pinocho en un inicio. Y al principio lo rechaza porque le da miedo. De hecho, la escena donde Pinocho vuelve a la vida está bastante creepy, que incluso Geppetto se espanta. Y Pinocho al principio no se mueve como un ser humano, anda como araña, porque acaba de despertar literalmente. Se mueve como araña, torpe. Y así está pensado. El Pinocho de Disney es muy humanoide, se mueve como un niño. Sí, de repente gira la cabeza y hace cosas que un niño, un ser humano no puede hacer porque es de madera, pero aquí es mucho más diferente. O sea, aquí no es un humanoide normal, sí se puede mover como una araña, como un insecto de repente, es torpe porque está aprendiendo el mundo, y eso me encantó, ¿no? El diseño que Del Toro decía, buscábamos que se viera imperfecto. El Pinocho tiene unos clavos así mal clavados en la espalda, está asimétrico porque además Geppetto lo talla cuando está borracho y enojado y por eso no lo termina, no tiene una oreja, el cabello nada más está como tallado de un lado y del otro no. Esto me encantó, el hecho de que es una marioneta muy básica, muy sencilla, nada que ver con la versión bonita de Disney, que claramente puedes ver a una persona, a un ser humano en la marioneta. Aquí no, aquí sí se ve y contrasta mucho con los personajes humanos, eso me encantó. Pero bueno, a lo que iba originalmente es que Geppetto rechaza a Pinocho y después se empieza como a encariñar, lo quiere proteger porque la gente lo quiere destruir porque dicen que es brujería, dicen que es del diablo, dicen que es algo antinatural y quieren destruirlo, y Geppetto lo defiende, le dice, no, yo lo voy a cuidar, se va a estar aquí en la casa, no se preocupe, ¿no? Pero realmente no hay, incluso le cuesta decirle hijo, no le dice hijo, le dice Pinocho, a pesar de que Pinocho le dice papá, él no le dice hijo, y hay una escena muy bonita en la que se frustra y le dice, ¿por qué no puedes ser como Carlo? ¿Por qué no puedes ser como él? ¿Por qué no puedes ser obediente? ¿Por qué no te puedes portar bien? Y Pinocho se enoja y le dice, porque no soy él, a pesar de que primero le dice que quiere ser como Carlo para que lo quiera como lo quería él. En esa escena se enoja y dice, yo no soy él y no quiero ser como él, yo no quiero obedecer, yo quiero cuestionar las cosas. Eso está genial. De nuevo, el mensaje de la película, padres imperfectos e hijos imperfectos. Y está genial, que lo cual, eso me hizo pensar, desconfiar de Disney, porque todos sabemos que el mensaje en la primera película de Pinocho es el heroísmo, ¿no? El ser un niño de verdad. No tanto ser un niño de verdad, sino ser una persona, una persona de bien. Ese es el mensaje del Pinocho de Disney. Y por eso cuando, sin explicación, Pinocho muere ahogado, siendo que es una marioneta, revive y vuelve a la vida ya como un niño de verdad, porque hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Aprendió su lección y se hizo un niño de verdad porque se hizo un acto heroico para salvar a su papá. En eso termina la versión de Disney, la original, la animada. Luego en la live action tenemos un mensaje, un final bastante anticlimático que nada tiene que ver con el inicio de la película porque nunca se planteó. O sea, aquí sí tenemos una cuestión en la de Del Toro. Tenemos una cuestión de Geppetto queriendo que Pinocho sea algo que no es. Queriendo que sea Carlo, queriendo que sea el niño modelo. Siendo que Pinocho es un pensador libre. Cuestiona todo por naturaleza. Descubre todo. Es desobediente. Se burla de Mussolini y le cuesta la vida, literalmente. Que eso vamos a hablar ahorita. Pero es todo lo opuesto a un niño modelo. Pinocho es un niño problema. Es un buen niño, pero es un niño problema a los ojos de la sociedad y a los ojos del mismo Geppetto. Aquí sí se plantea desde el inicio que Geppetto quiere recuperar a Carlo en Pinocho, pero Pinocho no es Carlo. Aquí sí se plantea y por eso es tan significativo el final. Yo sí lloré como Magdalena
en la escena final donde Pinocho vuelve a la vida como marioneta y Geppetto le dice: tú sé quién quieres ser, sé quién tienes que ser y yo te voy a querer y eso va a bastar. Y se abrazan y empiezan a llorar. Yo lloré muchísimo esa escena porque tiene significado. En la de Tom Hanks, la que salió hace unos meses, nunca, o sea, no tiene ningún significado al final porque nunca se plantea. El Geppetto de Tom Hanks nunca le dice al Pinocho live action: quiero que seas tal cosa, quiero que seas un buen niño. No, jamás. Entonces no tiene nada de significado, no se siente en lo absoluto cuando al final de la película le dice: quiero que seas quien quiera ser. Y se queda de madera. O sea, en la versión de live action de Tom Hanks de Disney Plus, Pinocho también se queda de madera. Y se va con Geppetto y Geppetto le dice: tú sé quién tienes que ser y yo te voy a querer igual. Es como, güey, ¿qué pedo? ¿En qué momento planteaste eso? En ningún momento. Entonces, ¿por qué pones ese final? Y ahí me hizo cuestionarme y decir: oye, ¿qué tal que Disney y Robert Zemeckis le robaron la idea del toro? Y sabían su final y le copiaron el final. Y por eso estrenaron tanto tiempo antes la película, mucho antes que Guillermo del Toro. No lo sé, pero me hizo cuestionarme y acusar un poco de plagio a Disney y a Zemeckis, porque le copiaron literalmente la misma idea del toro. Porque es la versión de live action que sacaron hace poco, es la misma versión de Disney mal hecha. Le quitan todo el espíritu, todos los mensajes bonitos que tiene, y hacen una porquería, pero le robaron el final a Del Toro. Y obviamente, como es una historia completamente diferente, el final de Del Toro no encaja en la versión que sacaron Disney Plus hace poco. Pero bueno, el punto es que ese mensaje me encantó. Ese Geppetto me encantó. Y el personaje de Sebastián Grillo me gustó mucho más que el Pepe Grillo de Disney, porque les digo que es un personaje también muy imperfecto. Y lo dice Del Toro en esta entrevista. Aquí Pinocho no cambia, no se convierte en el niño de verdad como en la versión original de Disney. Él cambia a los demás que son imperfectos, a todos. Tenemos este personaje también de este chango, que tiene un nombre muy raro, se los pongo aquí porque no me acuerdo, Sparazzeta o algo así se llama el chango, que también es bastante odioso al principio. Él es el equivalente a Gideon, a este gato tonto humanoide que sale en la versión de Disney. Yo pensé que iba a salir nada más un tiempo y no, sale toda la película y al final se hace bueno y termina siendo el único amigo que se queda con Pinocho después de la muerte de Sebastián Grillo y de Geppetto. Que por cierto, va a haber spoilers porque es imposible hablar de esa película sin spoilers, sobre todo por el final. Pero vaya, este chango también tiene su arco de personaje. Empieza siendo bastante odioso. Sí sientes lástima por el chango, por el personaje del simio, porque incluso en el cuidado del diseño de los personajes ves que no ve de un ojo, está ciego de un ojo. Y ves cómo lo trata este personaje de Volpe. Lo golpea, lo maltrata, él le teme, el simio le teme a Volpe. Y, o sea, tú simplemente, aunque todavía no se vea la escena donde lo maltrata, al verle el ojo y al ver cómo actúa el simio ante Volpe, sabes que el que le dejó el ojo así, que lo dejó ciego de un ojo, fue él, fue Volpe, por el maltrato que sufre. Eso me encantó. Y el simio que vemos al final de la película es completamente diferente. Es una mascota Disney amable, adorable, que ayuda a Pinocho, ayuda a Geppetto. Incluso cuando Pinocho y Geppetto se reencuentran en el estómago de monstruo, el simio los abraza a los dos. Eso está muy bonito. Y nada que ver con la primera escena donde lo vemos, que le avienta una losa desde el techo a Pinocho para romperlo. Está genial. Incluso cuando quiere matar a Sebastián Grillo con el libro, lo odias, porque no solo quiere matar a Sebastián Grillo, destroza el libro de Carlo, que tan importante era para Geppetto. Los demás personajes, por ejemplo, ahorita vamos a hablar del diseño como tal, pero por ejemplo el espíritu del bosque y la muerte son personajes que no son tan profundos porque son como dioses, ¿no? Pero también, o sea, se ven impresionantes y ahorita vamos a hablar del diseño y de la interpretación. Pero está el personaje, por ejemplo, este fascista, que es bastante odioso y tiene su merecido, un personaje muy como el capitán de del Laberinto del Fauno, muy parecido, ¿no? Literalmente es el mismo personaje, nada más que aquí tenemos al hijo, Candlewick, que es como el equivalente de Polilla. Es un niño que por querer, de nuevo, padres imperfectos e hijos imperfectos, por querer complacer a su papá, vemos que es un niño bastante patán al inicio de la historia, que incluso engaña a Pinocho para que Pinocho se prenda fuego a sí mismo. Y es un niño que odias al principio, pero conforme va avanzando la trama y va teniendo más presencia y se hace amigo de Pinocho, vemos que es un buen niño y que actúa así para complacer a su papá, y al final logra hacerle frente, defiende a Pinocho del papá, y el papá termina muriendo igual que muere Carlo, con una bomba del ejército enemigo. Esto estuvo bastante interesante, me gustó mucho esos dos personajes. Y el personaje de Volpe, que el personaje de Volpe originalmente no iba a ser el antagonista principal. Volpe es una mezcla del honrado Juan con Stromboli. Aquí es un solo personaje.
Porque las demás amenazas, por ejemplo, aquí no hay isla de la fantasía. Aquí la isla del placer, como le llaman en la versión de Disney. Aquí no está esa trama, lo cual me gustó. Aquí lo cambian por los soldados. Y está esta analogía, como está ocurriendo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el mismo periodo histórico, con Mussolini. Tenemos que los que se están peleando a Pinocho son Geppetto, que lo quiere cuidar y tratarlo como su hijo. Está Volpe, que lo quiere explotar como espectáculo, como Stromboli en la versión de Disney. Y tenemos a este fascista, al soldado, que como Pinocho es inmortal porque revive, porque eso es algo que no ocurre en la de Disney. Aquí Pinocho muere en 3 ocasiones, creo, en la película, pero revive. Y él lo toma como juego. O sea, dice, huevos. Dice en una escena muy bonita, dice, soy el niño perfecto, soy el niño más suertudo, porque no puedo morir. Y el ángel de la muerte o la diosa de la muerte le dice, no eres suertudo, al contrario, porque va a ser una carga con el paso del tiempo. Y finalmente es en lo que termina la película. Todos sus amigos y Geppetto mueren y él queda vivo durante quién sabe cuántos años más solo. Entonces eso está muy interesante. Pero a lo que voy es que como no muere, este güey, el soldado, dice, es el soldado perfecto porque es inmortal. Lo necesitamos que esté peleando para ¿cómo le dicen? Para el duce, que es Mussolini. Lo necesitamos en el ejército. Entonces lo están peleando entre los 3. Y Pinocho, cuando escapa de Volpe, lo atrapan los soldados y lo quieren hacer soldado. Luego vuelve a caer en manos de Volpe. Luego cae con Monstruo. O sea, como que sí es muy parecida en estructura a la de Disney, pero es completamente diferente el mensaje. Los personajes son completamente diferentes. Stromboli lo vemos muy poquito en la versión de Disney, igual al honrado Juan. Aquí Volpe lo vemos, es el antagonista principal, es el que más problemas trae a lo largo de la trama. El soldado también, ¿no? Monstruo aquí curiosamente es el villano que menos presencia tiene, Monstruo. Y aquí sí lo matan, y lo matan bastante crudo, ¿no? Pinocho con esta bomba lo vuela en 1000 pedazos a la ballena gigante, que bueno, aquí no es una ballena gigante, aquí literalmente sí es un monstruo. Es algo inexplicable, es algo mitológico, una criatura mitológica. Está genial. Ahora vamos al diseño. Los personajes, les digo, hay muchas referencias a muchos otros personajes creados por Guillermo del Toro, pero me encantó también el cuidado que le dieron. Cuentan en el documental Detrás de Cámaras, cuentan los animadores y los escultores que cuando terminaron de hacer las versiones finales de las esculturas de las marionetas, se lo enseñaron a Del Toro y Del Toro dijo, están perfectas, ahora hay que ensuciarlas, porque él no quería que se vieran perfectas, como en El extraño mundo de Jack, como en Coraline, como en 1001 producciones geniales de 5 estrellas, stop motion. Él quería que se viera que los personajes habían tenido una historia antes de la película. Entonces si vemos, por ejemplo, en la piel de Geppetto, al ser un anciano, vemos el paso del tiempo. En el simio, el simio, además de tener el ojo ciego, se ve que tiene un ojo blanco que no funciona, tiene cicatrices. Porque la historia, el contexto de ese personaje es que este güey Volpe lo golpeaba. El mismo Volpe es un hombre de mundo que cayó en desgracia y ahora es pobre y se ve obligado a ser un showman, ¿no? Un cirquero. Entonces, aunque habla muy bien y habla en otros idiomas, su ropa se ve vieja, se ve desgastada. Geppetto, su ropa se ve súper vieja, súper desgastada, rota, remendada. Y así con cada personaje. Todos tienen su propio estilo dependiendo de la personalidad, ¿no? Porque es algo que Del Toro siempre pone mucha atención. Dice que el vestuario es diálogo. O sea, tú puedes darte cuenta cómo es el personaje por su ropa. Aquí de nuevo los fascistas los pone con ropa muy rígida, con ropa perfecta, porque así son personajes rígidos. El personaje de Mussolini que lo ponen para burlarse, como un enano que lo tienen que cargar para bajarlo del coche, y es tonto, y cuando Pinocho se burla de él, es como un niño berrinchudo y dice, esa marioneta no me gusta, dispárenle, ¿no? Haciendo una clara referencia a lo que es el fascismo, a lo que es el autoritarismo, que tristemente sigue existiendo disfrazado en ciertos países como México, y muchos otros que bueno, no voy a hablar, pero bueno, se hace una referencia, una crítica a eso, que aparte, bueno, Del Toro también está muy en contra del gobierno actual en México y hace como una pequeña referencia al fascismo y al autoritarismo con Mussolini, comparándolo con la actualidad que hay en su país, México, ¿no? Mi país también. Y así, el diseño también de los lugares está genial. El agua, la animación del agua, hay escenas en el agua, obviamente. La secuencia con Monstruo y cuando escapa de los soldados y de Volpe, Pinocho con el simio. Vemos la animación del agua, se ve alucinante, se ve hermosa, se ve perfecta, perfectamente imperfecta, ¿no? Se ve genial, simplemente es perfecto. La animación en el otro mundo, la animación de los personajes, de estos conejos que me recordó mucho al que sale en Donnie Darko, estos conejos que son como los emisarios de la muerte, que son personajes medianamente importantes, son personajes secundarios en la trama, que son como los trabajadores, los achichincles de la diosa de la muerte. Está genial. Ahora el elenco es de primera.
El elenco es de primera. El niño que interactúa a Pinocho, no recuerdo cómo se llama, les pongo aquí su foto y su nombre. Es un actor que, bueno, Del Toro ha trabajado con niños muchas veces y dicen los que han trabajado con Del Toro que Del Toro es de los directores que mejor dirigen niños, porque no los trata como niños, los trata como actores. Ya trabajó en Pacific Rim, en El laberinto del fauno, y aquí de nuevo trabaja con este niño que es el protagonista, que además canta, porque las canciones casi todas las canta él. Y es una interpretación impresionante, de verdad. El niño realmente se oye natural. No se oye como muchos niños actores que se nota que memorizan las líneas y las escupen. No, es un niño que realmente parece que el que está hablando es él y no es Pinocho y no él. Está genial la interpretación de él, que es el protagonista. Geppetto, les digo, es este actor David Bradley, que sí se metió en el personaje y hace una voz completamente diferente a la suya para el papel de Geppetto, para este anciano caído en desgracia, cascarrabias, deprimido, alcohólico, que va desarrollando este cariño por Pinocho y aprende la lección y dice, ok, perdí a Carlo, pero ahora la vida me da a este otro hijo que es Pinocho, que es diferente, pero lo tengo que querer igual. Eso está genial. Tenemos a este chingoncísimo actor, Christoph Waltz, el de Shoshana, de Los Bastardos sin Gloria, que ha trabajado con Tarantino en muchas ocasiones, que aquí de nuevo es villano, porque es lo que mejor hace este actor, los villanos. Y el personaje de Volpe es un villano carismático, que sí, a veces te cae bien, como el honrado Juan, a veces es gracioso y encantador como el honrado Juan de la versión de Disney, pero a veces lo odias, lo detestas, cuando golpea al simio, cuando golpea a Pinocho, cuando engaña a Geppetto. Es de verdad, a veces es odioso cuando tiene que serlo y es carismático cuando tiene que serlo. El personaje de Volpe me encantó. Y este diseño que hace un poco referencia entre el diablo con su pelo rojo, su barba roja y el pelo en forma de cuernos. Y también yo le vi como un poco más bien referencia al honrado Juan, al personaje de Disney, a este zorro humanoide que trae su bastón como de zorro, que es una espada realmente y que es con la que amenaza a Pinocho, con la que amenaza al simio. Me encantó. Tenemos también a Tilda Swinton, que ella hace la voz tanto del espíritu del bosque como de la diosa de la muerte. Y sí son personajes distintos, porque una es la diosa de la vida y la otra de la muerte. Entonces las interpretaciones son completamente distintas y está genial. Tilda Swinton es una super actriz que, según yo, nunca había trabajado con Del Toro. Pero tenemos otra actriz que sí trabajó con Del Toro en la que había sido su última película, que no le he podido ver. La de el Downtown, como Nightmare Alley se llama, ¿no? El callejón de las pesadillas, no recuerdo cómo le pusieron en español. Estoy hablando de Cate Blanchett, una actrizaza, de las mejores actrices de la historia. Y es bien curioso porque yo pensé, cuando vi que estaba en el elenco, yo pensé que Tilda Swinton hacía la voz del espíritu del bosque y Cate Blanchett de la diosa de la muerte, o al revés, y no. Tilda Swinton hace la voz de los dos espíritus y Cate Blanchett hace los ruidos del mono. Pero el mono no habla, o sea, no es un mono Disney que habla y parlante, no. Es un mono que se comunica con ruidos de mono. Es como cuando George Clooney hizo la voz del perro en South Park, que nada más hace ruidos, que hace como... Pero es George Clooney. Aquí lo mismo, tenemos a Cate Blanchett haciendo ruidos de mono, pero en serio es una interpretación que tú comprendes al simio cuando se comunica sin decir palabras. Está genial. Tenemos a Cate Blanchett en este personaje que, aparte, les digo, se nota la diferencia entre el simio del inicio de la película y el del final. Está genial. Tenemos a uno de mis actores también favoritos consentidos, a Ewan McGregor, a Obi-Wan Kenobi, que ya había trabajado en una película infantil con Disney, tanto en Christopher Robin como Lumière, en la versión de live action de La Bella y la Bestia. Ahora lo tenemos no como Pepe Grillo, aquí se llama Sebastián J. Grillo. Y es un personaje completamente distinto al Pepe Grillo de Disney. Les digo, al inicio este es un personaje ególatra, egoísta, el típico artista ególatra. Y lo transforma, literal, al final cambia tanto el personaje que su deseo, en vez de pedir fama y fortuna como quiere al principio para publicar su libro, lo cambia y desea que Pinocho vuelva a la vida. Eso está genial, me encantó. Sí, realmente vemos un arco de personaje en todos los personajes, excepto en Pinocho, porque Pinocho ya era perfecto desde el inicio. Es un personaje estático, ya hablaré de eso en alguna ocasión, que se pueden usar bien. Pinocho, en la versión de Del Toro, es un personaje estático que funciona muy bien. Un personaje estático es un personaje que no tiene arco de personaje, que es igual de principio a fin, pero aunque él no cambia el mundo a su alrededor. Como Marty McFly, como Superman, como el Capitán América. Es muy difícil saber usar estos personajes porque uno puede caer en un Mary Sue, en una Mary Sue o en un Gary Sue, que ahí son personajes estáticos mal utilizados. Pero ya les hablaré de eso en otra ocasión. Pero sí, sin duda de todos, mi personaje favorito fue Geppetto, porque les digo, no es un personaje Disney unidimensional, es un personaje muy interesante, con muchas dimensiones, y el final de la película de verdad los va a hacer llorar. Yo lloré muchísimo.
al final de la película, cómo vemos cómo van falleciendo uno a uno, primero Geppetto, luego Sebastián Grillo, luego el simio, y Pinocho se queda solo y se va a descubrir el mundo después de varios años. Está genial, ¿no? Y sí vemos mucho de Del Toro siento yo que fue un mensaje de... El mundo descubrió a Del Toro después, a pesar de que es extraño y de que es raro y de que no entra en las convenciones. Lo mismo con Pinocho, que es lo que dice Pepe Grillo, Sebastián Grillo, que es el narrador de la historia. Y después vemos que está en el mundo de los muertos contándole la historia a estos conejos. Él dice, quiero creer que el mundo lo aceptó. Quiero creer que el mundo lo aceptó de manera correcta. Y yo creo que eventualmente murió. O sea que sí hizo todo lo que quería hacer y eventualmente falleció el muñeco. Porque es algo que no se deja en claro. Se supone que Pinocho pierde su mortalidad por ir a rescatar a Geppetto. Pero cuando Sebastián Grillo desea que lo revivan, ya no queda en claro si es inmortal o no. Pero parece ser que no. Parece ser que sí vuelve a la vida, pero ya es completamente mortal. Y Sebastián Grillo, me cuesta trabajo decirle Sebastián. Sebastián Grillo dice, yo creo que eventualmente sí murió. Y ya casi se reunió con nosotros en el mundo de los muertos, ¿no? Aunque no lo vemos. Pero vaya, está muy interesante, está muy bonita la historia. Una escena bien padre, bien potente. Cuando está el Cristo, que aparte está roto desde... Ahí el Cristo aquí no es algo religioso. Representa lo quebrado, lo roto que está Geppetto. Porque él está terminando el Cristo en la iglesia cuando muere Carlo, porque avientan la bomba y la bomba también destruye un poco del Cristo. Entonces el Cristo se queda incompleto durante todos esos años en los que él se vuelve alcohólico, y cuando Pinocho regresa empieza a reconstruir, a terminar al Cristo de madera. Y hay una escena en la que Pinocho le dice, mira, es de madera igual que yo, haciendo referencia a Cristo. Y dice, oye, pero ¿por qué si él es de madera lo quieren y a mí me odian? Eso está genial eso de cómo la gente del pueblo adora y ama a esta figura de un ser que no existe, de Cristo, que es un monigote de madera ahí pegado en la iglesia, y él que sí es un ser pensante, que se mueve, que habla, que quiere, que siente, no lo quieren, pero también es un ser de madera, también es un monigote, pero él sí vive, haciendo referencia a que todos los personajes humanos en la película son marionetas de algo. Los pobladores del pueblo, incluyendo al sacerdote, son marionetas del miedo. Son marionetas del miedo a lo desconocido. Y por eso se refugian en la religión, se refugian en la iglesia. Ellos son marionetas de eso. Pinocho es el único que, aunque es una marioneta, es el único de todos que no es marioneta de nada, que no está atado a nada, a diferencia de los demás personajes, absolutamente todos. En fin, esta película en verdad es una joya. No voy a mentir, sí tiene un pedacito que se me hizo un poco lento, un poco aburrido. Justo cuando Pinocho escapa de Volpe y cae en manos de los soldados, al principio sí se vuelve un poquito tediosa esa parte, pero dura poco, esa secuencia dura poco realmente, y después se vuelve a poner interesante porque ya es cuando llega Monstruo y cuando el simio se rebela contra Volpe y lo ayuda y demás y se reúne con Geppetto. Ahí se pone muy bien, pero sí hay unos 10 o 15 minutitos que no son aburridos, pero son muy lentos, entonces pueden perderse. Si son como yo y no les gustan los musicales, igual puede que se les haga un poquito tedioso las canciones, pero no pierdan detalle de la animación, porque en serio está genial. Y vean el detrás de cámaras donde se ve dónde ponían la cámara. Y aparte, estas marionetas, a diferencia, por ejemplo, lo explican ahí en el mundo de Jack, en Coraline, para hacer los cambios de facciones son cabezas diferentes. Aquí todos, salvo Pinocho, son mecánicos. O sea, se podían mover. Es una sola cabeza la que tiene cada marioneta y lo puedes mover según la reacción o la emoción que quieres que sienta. El personaje, eso me gustó mucho. Está, como siempre, Del Toro está innovando en cuestión tecnológica y es más sencillo y más realista. El hecho de que literalmente las marionetas están actuando los seres humanos, porque Pinocho, como es una marioneta, a él sí le cambiaban, eran cabezas intercambiables según la forma de la boca, y se ve que es una marioneta, como se ve en la animación stop motion de otras películas. Aquí el único que se ve así como marioneta es Pinocho, porque es un mono de madera que la boca se abre y se cierra, pero no puede gesticular. Y los demás personajes sí. Eso sí, literalmente están actuando, están gesticulando los muñecos. Eso está maravilloso y se ve hermoso. Así que si no la han visto, vayan a verla. Es una película perfecta para ver con familia, para ver con sus hijos, para ver con sobrinos, para verla en Navidad. Aunque no se toca la Navidad, es una película con un mensaje de Navidad. Y de nuevo, no es una historia de el personaje tiene que cambiar para que lo quieran, como la mayoría de películas de Disney. No, aquí el mensaje que quisieron usar en la versión de Robert Zemeckis, que no queda para nada, aquí lo usan bien, porque es lo que se plantea desde el inicio. El hecho de no quiero que cambies, el hecho del padre imperfecto que acepta al hijo imperfecto. Yo quiero que seas cierta cosa, pero no lo vas a hacer porque tú eres diferente y lo acepto y te quiero igual. Está genial el mensaje. Sin duda, una versión de Pinocho que no se pueden perder. No vayan a ver la porquería live action que sacó Disney Plus. Vayan a ver esta, que es una obra de arte. Y si no se gana el Oscar a mejor película animada,
una vez más confirmamos que pinches Óscares son una mierda y que están robados y que Disney se roba el pinche Óscar cada año. De hecho, el video que quería hacer lo voy a hacer por esta semana, hablando de Navidad, la película de Navidad a la que Disney le robó el Óscar. Y estoy hablando de Klaus, una película que sin duda debió haber ganado el Óscar hace 2 años en vez de la porquería de Toy Story 4. De eso ya hablaremos más adelante en la semana. Déjame saber abajo en los comentarios si ya viste esta película de Pinocho, qué opinas, te gustó, no te gustó, qué versión prefieres, la de Disney o esta, o la versión live action, puede ser, no siempre hay un roto para un descosido, habrá quien le gustó la versión live action. ¿Qué prefieres? Déjame en los comentarios cuál es tu película favorita de Guillermo del Toro y qué referencias de otras películas de Del Toro encontraste en Pinocho. Si te gustó el video dale like, suscríbete a mi canal, ve a suscribirte a mi canal principal El Grimorio de Rick si te gusta el terror, te dejo el link en la descripción y también en la descripción puedes encontrar los links a mis redes sociales de Rix y los amos del multiverso para que vayas a seguirme por allá en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y si quieres leer un buen libro de terror relacionado con leyendas mexicanas, leyendas urbanas de la Ciudad de México y el terror cósmico y los vampiros, si te gustan los vampiros, ve a comprar mi libro La Orden de Camazotz, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. El link también lo encuentras en la descripción de este video. Sin más que decir, amigos, yo me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos a lo largo de esta semana para seguir platicando de películas navideñas que vale la pena hablar de ellas. Nos vemos, amigos, que tengan una excelente semana.